esta palabra. Y quisiera, y mire, es algo extrañable, y quiero que usted preste atención a esta palabra, porque la mayoría de nosotros como creyentes no sabemos, algunos en algún momento, saborear la palabra de Dios. Muchas veces nosotros como jóvenes, lo digo porque estamos en una semana donde los jóvenes estamos al frente, y precisamente si comenzamos a analizar nuestra vida como jóvenes, nos encanta poco leer la palabra de Dios y saborear la escritura, porque muchas veces carecemos de fundamentos espirituales. Cuando carecemos de fundamentos espirituales, lamentablemente decimos, o los que están alrededor de nosotros dicen, la juventud no busca a Dios. Y es importante que usted como creyente aprenda a saborear la escritura y a conocer el plan de Dios a través de su palabra. Y es importante que usted entienda que Dios tiene un plan y un propósito con nosotros como su pueblo, pero es algo entendible, y quiero que usted preste atención a esto. Sobre todo el tiempo que el pueblo de Dios, ya sea el pueblo de Israel como la iglesia, ha estado sobre la faz de la tierra, hay una guerra pugilante que se ha levantado en el mundo espiritual en contra de los hombres y las mujeres de Dios, en contra del propósito de Dios que ha sido establecido en cada corazón de hombre y mujer de Dios. Y me llama la atención esta lectura bíblica, porque no es el primer escenario, no es el primero como no es el último escenario donde Dios manifiesta su poder de una manera ecuánime, de una manera terrible, de una manera sobrenatural. Y quiero que usted preste atención, porque Dios vino a hablar con gente que está pasando por momentos similares a lo que estaba pasando el momento o el pueblo de Israel en esos tiempos. Y quiero que usted preste atención. Cuando hablamos de guerra, hablamos de un enfrentamiento entre dos grupos de personas. Y en este caso nosotros debemos de entender de que como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, cada uno de nosotros estamos peleando una guerra acérrima contra el reino de las tinieblas. El problema de hoy en día es que la mayoría de nosotros como creyentes ignoramos, hacemos caso omiso de la guerra que estamos peleando en el mundo espiritual contra el diablo y contra los demonios. Es importante que usted entienda, gloria al Señor, que cuando usted se convirtió, yo escuché, como dijo un ministro que he escuchado, que cuando usted se convirtió, Dios no le dio un ramo de flores, ni le dio un abanico para que usted se eche fresco. Cuando Dios lo llamó a usted a las filas del evangelio, le entregó una espada en la mano, porque usted sabe de que la palabra del Señor enseña en el capítulo número 4 del libro de Santiago, de la carta de Santiago, dice la Biblia: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, lo que me llama la atención de este punto es que cuando una persona pasa a ser de amigo del mundo a amigo de Dios, entonces pasa del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Inmediatamente pasa del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Se arma una guerra en el mundo espiritual. Los demonios dicen: Él nos traicionó, necesitamos hacerle la guerra para detenerlo, porque sabemos que Él era de nosotros y Él nos conoce y sabe cómo atacarnos. Pues una persona que está fuera del evangelio conoce las artimañas del diablo mejor que uno que está dentro, porque la vive a flor de piel, la vive en carne propia. Y eso es lo que me llama la atención de todo esto dentro del evangelio, que muchos de nosotros hemos sido rescatados por Dios, rescatados de un mundo perverso, de un mundo que está rodeado de males sin número. Pero lo que me llama la atención de todo esto es que inmediatamente entramos a la fila del evangelio, hay una guerra que se nos declara abiertamente a las tinieblas. Inmediatamente usted pasa a ser amigo de Dios, usted se constituye en enemigo del mundo. Y usted sabe que la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. Inmediatamente usted le declara la guerra al sistema de este mundo, le está declarando la guerra al diablo, le está declarando la guerra a los demonios. Ahora, lo que me llama la atención es que nosotros no podemos ignorar las artimañas del diablo, no podemos ignorar que el enemigo a quien nos enfrentamos, aunque Cristo lo venció, tiene muchas estrategias, y muchas de ellas han provocado que en este último tiempo muchos creyentes sucumban ante el reino de las tinieblas. Es algo lamentable ver gente que hablaban en lengua, gente que profetizaban, gente que hablaban de parte de Dios, hoy están tirando más pasos que un mono en una discoteca.
Gloria a Jesús. Aleluya. Usted lo ve que me la pegue pero que no me deje, y andando y tirando para atrás y para adelante. Y usted lo ve que ellos son el yo, que ellos son los trontontones, que ellos son los chuki. Y usted lo ve andando por la calle luego que fueron evangelistas. Eso da pena y vergüenza. Aleluya. Y hoy en día la mayoría de los jovencitos van creciendo mirando esos ejemplos de que no se puede permanecer en el evangelio. Que usted puede ser un evangelista renombrado y también puede ser un hijo del diablo. Usted se equivocó. El Dios es demasiado santo. ¿Cuántos están aquí todavía? Hay gente que yo sé que no le gusta que le hablen de mucho del diablo ni del pecado, pero escúcheme bien. Si usted quiere salvarse, va a escuchar el mensaje. O si no, ya usted sabe para dónde va. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Ahora bien, yo no vine a hablar con gente que son ambivalentes, ni gente que viven, como dice Jorge Raskin, Wichiwachi, Masimasi, que andan andando, que tú lo ves que están un pie aquí, mañana son cristianos, mañana no se sabe qué son. Yo vine a hablar con gente de parte de Dios que está establecida en un lugar determinado. Gente que son gente de Dios, gente que sabe en el pie en el que se encuentran parados. Y a esa gente es que el diablo le hace guerra. El diablo no le hace guerra a gente que no ayuna. El diablo no le hace guerra a gente que, gloria a Dios, que dicen palabrería. Porque hay gente que se paran en el altar cuando le dan una oportunidad para orar y claman. Gloria. Gloria. Gracias, Jesús. Pero son espuma y poco chocolate. En su casa no oran ni 5 minutos. Y la iglesia está llena de hipocresía. Y la gente pregunta, pero el ministro clama con tanta efusividad. El hombre tan efusivo, es demasiado efusivo. Pero ¿por qué no se cumple lo que él ora? Porque es un hipócrita. Pero yo no vine a hablar con esa clase de gente. Y no quiero darle ese matiz al mensaje. Vine a hablar con gente de parte de Dios que está peleando un pleito casado con el diablo. Gente que está peleando a muerte con los demonios. Que el diablo ha tratado y ha enviado amenazas en su contra. Yo vine a decirte de parte de Dios, tú no estás solo ni estás peleando solo. Hay alguien que te acompaña. Hay alguien que te apoya. Hay alguien que te mantiene firme. El mismo David dijo, sé para mí una roca de refugio a quien recurra yo continuamente. Nosotros tenemos socorro. Nosotros no somos como los del mundo que pasan por momentos de dificultad y no tienen a quién acudir. Nosotros sí sabemos a quién acudir, porque tenemos a alguien que está de nuestro lado, a alguien que está con nosotros, a alguien que está en nuestras manos, y se llama el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos mantiene caminando. Y yo vine a hablar con esa gente de guerra, con esa gente de Dios que están plantados, y yo vine a decirte de parte de Dios, tú no estás peleando solo. Es más, Dios se tomó la demanda de tu guerra en el mundo espiritual. Tú no estás peleando solo, sino que hay un respaldo divino que está delante de ti. Dice la palabra del Señor, y quiero avanzar con este mensaje. No quiero ser tan, gloria a Dios, tan extenso, sino vine a hablar lo que el Padre me revelaba a través de la Escritura. Nosotros hemos visto cómo Dios ha intervenido en el tiempo humano. Nosotros conocemos dos clases de tiempo: el tiempo cronos y el upacatayanza. Yo siento a Dios en esta hora. Conocemos dos clases de tiempo: el tiempo cronos y el tiempo kairos. Nosotros hemos malinterpretado la palabra kairos, pero el tiempo cronos, nosotros sabemos lo que es el tiempo cronos. El tiempo cronos es de donde viene la palabra cronología. El cronos es el tiempo que maneja el hombre. El tiempo cualitativo, cuantitativo, donde se cuentan minutos, segundos, horas. Nosotros conocemos ese tiempo. Ese tiempo es un tiempo finito, un tiempo que no es eterno, que va a llegar un tiempo en que el tiempo de los hombres va a determinar o va a tener un cese. El reloj va a llegar un tiempo en que se va a detener. Bíblicamente Dios va a detener todo esto al fin. Ahora, lo que me llama la atención es que el segundo tiempo que visualizamos en la palabra es el tiempo kairos. El tiempo kairos, la palabra dice claramente, cuando usted busca en el diccionario griego, se dará cuenta que el nombre kairos viene de una palabra, o esta palabra griega kairos significa providencia. La palabra providencia es cuando un ser o una divinidad interrumpía el tiempo de los hombres, o interrumpía en la comunidad humana
humana para hacer una hazaña o un evento catastrófico o un hecatombe o un cataclismo. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, nos daremos cuenta que esta palabra cronos fue acuñada por los hombres y las mujeres de Dios para hablar del tiempo de Dios. O sea, el kairos no es nada más ni nada menos en el tiempo o el tiempo en el que Dios interviene en el cronos humano. Cuando Dios interviene en el cronos humano y hace cosas o interviene para cambiar el destino de una guerra o para cambiar el destino de una nación o para cambiar el destino de una vida, a ese tiempo se le llama tiempo kairos. Dentro del kairos hay una palabra muy famosa que el apóstol Pablo en el capítulo número 3 de Efesios, en el versículo 14, habla de la plenitud de Dios. Dentro del kairos de Dios se encuentra lo que se llama plenitud de Dios. Esta palabra viene a su vez del griego, que quiere decir pereloma. Pereloma quiere decir perfección, quiere decir tiempo de cumplimiento. Cuando nosotros hablamos del pereloma de Dios, hablamos del tiempo perfecto donde Dios se manifiesta. O sea, que todo hombre y toda mujer de Dios habita en el kairos, pero está esperando el pereloma. ¿Cuántos están aquí todavía? Y precisamente el pereloma de Dios se ha manifestado durante tiempos adversos en el pueblo de Dios. La palabra de Dios enseña que uno de estos tiempos fue el tiempo donde Israel salió de la tierra de Egipto. Dice la Biblia que Jehová con su brazo fuerte sacó a Israel de la tierra de Egipto. Dice la Biblia, de la casa de servidumbre donde estaba atado por el faraón y por sus egipcios, por sus, gloria a Dios, por sus capitanes. La palabra de Dios dice que Dios le habló a Abraham y le dijo: escucha bien, ten por cierto que tu descendencia se morará en tierra ajena y será esclava allí por 400 años. Pero luego que pase ese tiempo, aquella nación a cual está esclavizando o cual esclavizará a ese pueblo, la juzgaré yo. Y dice la Biblia claramente: y saldrán con gran riqueza. Esta palabra se cumple en Éxodo capítulo número 14. La palabra del Señor enseña que cuando el pueblo salió de Egipto, dice la Biblia que había una columna de nube de día que los guiaba, y había una columna de fuego de noche para que no se enfriasen por causa de lo helado que era el desierto. Ahora dice la palabra del Señor algo interesante, es que Dios le habla a Moisés. Y Dios le dice a Moisés lo siguiente. Dios le dice a Moisés: escúchame bien, Moisés, yo voy a endurecer el corazón del faraón para glorificarme en él. Dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: ten por cierto que faraón, voy a endurecer el corazón del faraón para que el faraón se levante contra ustedes, y cuando se levante contra ustedes los perseguirá, y yo voy a demostrar que estoy con ustedes. Y dice la Biblia que de repente Dios endurece el corazón del faraón, y el faraón como que despierta, porque el faraón estaba durmiendo, porque Dios le había puesto, como le dicen por ahí, una mansa guapo al faraón, y el faraón estaba tranquilo en su casa cuando una vez estaba comiendo una uva, y de repente el hombre reflexionó y dijo: ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Cómo es posible que yo he dejado a este pueblo irse para que no nos construyan ciudades, para que no sean nuestros esclavos? Dice la Biblia que habló con todos sus ejércitos. Le digo: no, el mundo, háblese tú el mundo, que le vamos a caer atrás a gente. Y dice la Biblia que cuando le cayeron atrás, dice la Biblia que lo alcanzaron. Y dice la Biblia que de inmediato, cuando el pueblo de Israel miró hacia atrás, gloria a Dios, vio al pueblo de Egipto que lo iba persiguiendo, y cuando miró hacia el frente, vio el mar rojo que estaba frente de ellos, y diría: ahora se le encerró el pleito, ahora va a haber problemas. Y dice la Biblia que alzaron la voz y gritaron. ¿Dónde están aquí? Ay, papá, ay, Dios mío, te voy a revelar algo, ministro. Lo único que mueve a Dios es un grito de una gente sincero, Padre. Cuando hay alguien que clama, Dios escucha desde los cielos. Todo lo que ha provocado que Dios intervenga en el tiempo de los hombres es un clamor. Por eso que dime de alguien que ve la mano de Dios obrando, y te diré de alguien que clama. Alguien que clama es alguien que está apto para ver la manifestación del poder de Dios. Ay, papá, si tú no has visto a Dios obrando en tu casa, si tú no has visto a Dios obrando en tu familia, es porque todavía tú no has visto esa bocota que tienes. Oh, gloria a Dios que reina. La Biblia dice claramente que ellos clamaron a Jehová y dijeron:
Ay, papá, cuando están aquí todavía, dijeron, Señor, queremos que tú, ay, papá, no, ay, papá, nos libres de esta gente que no está haciendo guerra. De repente dice la Biblia que clamaron a Moisés. Y Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Ay, papá, porque te digo un secreto. Hay gente que prefiere que lo maten en el, ay, Dios mío, que vivía en Egipto que lo maten en el desierto. ¿Alguien me cogió la señal de esa palabra? Hay gente que prefiere vivir en el mundo que vivir pasándole el proceso a Dios, que morir en el altar. Pero hay gente aquí que prefiere vivir en el altar, que lo mate la gloria y que no lo mate el diablo en el mundo. ¿Cuántos están aquí todavía? Y dice la palabra de Dios que de inmediato esta gente clamaron a Jehová y Moisés habló una palabra profética, y es parecida a la palabra que hablaremos hoy o que estamos hablando hoy. Es que dice la Biblia que Dios le habló y Moisés dijo una palabra. Él dijo, está quieto y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque esos egipcios que ustedes ven que lo están cayendo atrás no lo van a volver a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo quiero que tú le digas a alguien cuando tu guerra no es tu guerra. Usted no está aquí. Le estoy predicando a las paredes. ¿Cuántos están aquí todavía? Yo quiero que usted le tome la mano a alguien y dígale cuando tu guerra. Dígale de verdad, cuando tu guerra no es tu guerra. Parece paradójico, ¿verdad? Porque cuando tú, ay papá, mira, te voy a desatar lo profundo. Oh, gloria al Señor, dice la Biblia claramente que el mismo apóstol dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oh, gloria al Señor. Y si Cristo está en nosotros, la guerra que nosotros estamos peleando, la está peleando Jesús también. ¿Cuántos están aquí todavía? Mi alma adora. O sea, que nosotros no encontramos un dilema espiritual, porque Dios está con nosotros peleando, pero la guerra es de nosotros, dando a entenderle que hay una parte que te toca a ti. Hay una parte que te toca a ti y hay una parte que le toca a Dios. Está bien el micrófono, porque parece que puse la mano al botón y se apagó. ¿Cuántos están aquí? ¿Están aquí todavía? Oye el Señor. Y precisamente hay una parte que te toca a ti y hay una parte que le toca a Dios. Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo voy a pelear a mi guerra, pero no ayunamos, no buscamos la presencia de Dios, no buscamos el rostro de Dios. Y muchas veces queremos que las cosas vengan y caigan por arte de magia. Dios no es una hada madrina. Dios está esperando el clamor de alguien para moverse. Dios está esperando que alguien tome posición de guerra y se ponga de rodillas. La posición de guerra de un cristiano no es de estar de pie con un machete en la mano como hacen en el mundo, con una arma en la mano. No, la posición de oración de un hombre o la posición de guerra de un hombre de Dios es de estar de rodillas. Cuando un hombre se pone de rodillas, entonces Dios se pone de pie a favor de aquel que clama. Por eso, ay Dios mío, vengo a hablar con gente que están pasando por momentos de dificultad y dice, Señor, tu guerra ya no es tu guerra. Me tomé la demanda porque clamaste, me tomé la demanda porque hablaste conmigo. Dice la Biblia claramente que de repente Dios hizo que el faraón y su ejército, si los hijos de Israel mover un solo dedo, sin mover un solo dedo, dice la Biblia que agarraron y se hundieron todos. Dios lo mató a todito en el mar rojo, y el pueblo de Israel solamente lo que hizo fue adorar a Dios. Porque uno de los secretos que hace que Dios se pueda pelear tu guerra es cuando tú adoras a Dios, es cuando tú levantas tu mano en medio de la guerra, en medio del proceso. Tú dices, Señor, yo no voy a pelear, yo no voy a hablar, solamente voy a adorar. La palabra adoración significa rendición. Cuando tú adoras a Dios, tú le estás diciendo a Dios, ya yo me rindo a tu voluntad, ya yo no voy a hacer lo que me agrada a mí, sino lo que te agrada a ti. Y cuando tú haces lo que me agrada a Dios, cuando tú te rindas a su voluntad, acontecerá lo que dice la palabra de Dios, que digo el salmista, el Señor, ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga. ¿El día qué? Gloria. ¿Están aquí? ¿Están hablando de clamor? ¿El día qué? Ay, Dios mío, ustedes como que no están aquí. Ese tema como que fue para mí, gloria a Dios, o fue para los ministros que están aquí. Ay, Dios mío, porque a veces nosotros ponemos temas y parecen que son clichés para nuestra vida. Mire, eso no es un cliché. Cuando hablamos de clamor, hablamos de algo que es neurálgico dentro de la iglesia. El clamor de un hombre
de guerra es lo que provoca que Dios se mude al campamento de guerra. Porque están aquí todavía. Dice la palabra del Señor que uno de los acontecimientos más emblemáticos fue lo que pasó, dice la Biblia, cuando el pueblo de Israel se encontraba en guerra contra los filisteos. 40 años estaban atados. Honra al Señor. Incluso dice la Biblia que Amalek en un momento determinado se levantó. Honra al Señor. Se levantaron muchos reinos. Dios levantó hombres de guerra y Dios le entregó la victoria sin mover ni un solo dedo a cada uno de esos guerreros, a cada una de esa gente de guerra. Ahora lo que me llama la atención es la historia que nos compete el día de hoy. La palabra del Señor enseña que este rey llamado Josafat era un hombre de Dios, un hombre que portaba la ley de Dios. El nombre Josafat significa Jehová es mi juez, Jehová es el que me juzga. Ahora dice la palabra del Señor algo interesante. Es que dice la Biblia que de repente asalmó una guerra en contra de este hombre. Porque haya los primer principios que usted debe de entender. Guerra va a tener todo aquel que es íntegro delante de Dios. Guerra va a tener todo aquel que se decide aceptar a Dios, que se decide vivir para Dios. Ninguna persona que no viva para Dios va a tener guerra de parte del reino de las tinieblas. Hay mucha gente que está diciendo y tú le preguntas, varón, ¿cómo tú estás? En paz. Oh, gloria al Señor. Y es bien que tú estés en paz porque la paz es Cristo. Pero mucha gente, gloria a Dios, se aprovechan de esos momentos de debilidad y se vuelven una masa de pan en el mundo espiritual. Y usted lo ve tranquilo, sereno, que nada lo ataca, nada lo perturba. Usted ve que nada, no tienen guerra con demonios. Revísese. Si el diablo no lo está atacando a usted, es porque usted hace rato que pasó a ser de su equipo.